Con este choque de trenes de altísima velocidad en el sur de España, estamos a la expectativa de que recorra la zona Pedro Sánchez, ¿verdad? Sí, por supuesto, en instantes nada más estamos ahí muy atentos a que el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, dé sus palabras. Viviana, se conocen cada vez más imágenes. A esta hora ya se han activado centros de ADN para poder reconocer a las víctimas fatales, un número que ya hoy pasa a los 39 y que lamentablemente esto puede seguir en crecimiento tomando en cuenta que hay unas 12 víctimas, es decir, 12 heridos de gravedad Muy y que graves. lamentablemente esto podrían convertirlos en víctimas fatales y ese número, por supuesto, seguir. Así que vamos a estar bien atentos a las palabras de Pedro Sánchez enseguida. Esto ha llevado a diferentes ministros, líderes a viajar hasta el lugar, masivas recuperaciones, esto lo decía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó en sus redes sociales y dijo que lamentaba este hecho. Hay ya testimonios de personas heridas, personas que dicen describir lo que era un infierno, decir, por ejemplo, quería salvar a mi hermana, pero escuchaba de pronto gritos que me decían, mientras te acercas más estás aplastando una nena que está debajo de ti. Claro, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Escuchaba el testimonio de una jovencita que decía, vi morir gente al lado mío y no pude hacer demasiado. Ahora, Puente, el ministro de Transporte, no se explica, y nosotros tampoco desde nuestro desconocimiento, imagínate el ministro de Transporte, cómo pudo haber sucedido lo que sucedió, con trenes nuevos, con vías nuevas prácticamente, y en una recta, ni siquiera en una curva. No, y que lamentablemente, Viviana, es que no fue ni un minuto posterior o anterior. De haber sido 5 minutos de diferencia, se habría evitado un tanto el drama de esta situación. Escuchamos a Pedro Sánchez, indica el equipo de producción. Adelante. Con absoluta transparencia y absoluta claridad lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, como presidente del Gobierno, en esta tarde decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Por tanto, quiero también con mis palabras hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía, con la Diputación, también con el consistorio, con sus vecinos y con sus vecinas y también con todos los vecinos y vecinas que me consta de las localidades aladeñas o cercanas al Alto Guadalquivir, porque me consta que han estado trabajando desde el primer instante de este accidente y que lo siguen haciendo con esa solidaridad y con esa humanidad a la cual antes se hacía referencia propia del pueblo andaluz. Vamos a seguir trabajando. Aquí está el ministro de Transportes, Óscar Puente, que, en fin, ya ayer de madrugada dio los primeros datos de esta tragedia y continuaremos informando, por supuesto, a los medios de comunicación. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Nada más y gracias.
Bueno, ahí estaba la palabra de Pedro Sánchez. Seguramente en algunos segundos haga lo propio el ministro de Transporte Puente. La confirmación, Andy, 3 días de luto. Sí, empieza esta medianoche y por supuesto también es importante resaltar lo que dice el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, seguir las líneas, los canales de información oficial. En un momento, Viviana, donde tantas imágenes como esta y con tanta inteligencia artificial de por lado y con tanta gente con poca buena voluntad, esto se puede convertir, por supuesto, en un desfile de imágenes falsas creadas en las redes sociales y por supuesto de gente mal informando en una situación tan seria como esta, donde además estamos hablando, imagine usted, de un escenario muy inusual. Viviana, tú lo decías, una línea recta, el punto de máxima velocidad, trenes nuevos, recién revisados y sin errores humanos hasta este momento. Lo que se está evaluando como una posición, como una primera hipótesis, porque lo dijeron las mismas autoridades, esto podría llevar semanas o inclusive meses poder determinar qué fue lo que pasó. Se habla de una rueda que pudo haberse despegado del lugar y es lo que causa el descarrilamiento. Pero lo lamentable, Viviana, es el momento exacto en el que se cruzan, chocan los vagones y genera todo este desastre del que hoy tenemos que estar hablando. O sea, el problema pudo haber sido... Esto es lo primero. En las ruedas, en las ruedas. Andy, lo vamos a sumar a Jerónimo Gazzo, que es periodista español, se encuentra allá para poder aportarnos más información también y tratar de entender. Jerónimo, buen mediodía para vos. Viviana y Andy te saludan desde aquí. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido, no? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo te va? Hola Viviana, hola Andy, ¿qué tal? Bueno, en realidad las hipótesis que corren aquí en España hablan de que en la vía ya se habían denunciado vibraciones, bien, si bien los tramos habían sido revisados, los trenes habían sido revisados, aparentemente habían sufrido vibraciones en la altura de la recta a donde sucedió el accidente. Tenemos que entender que estamos aquí frente a una cadena de fatalidades, ¿no? Es decir, el Albia que venía de frente estaba a solo 20 segundos, a 200 kilómetros por hora, imposible pararlo, por más que le avisen. No había posibilidad de detener el tren que venía de frente. Entonces, ahí es donde realmente se produce el desastre, porque en el descarrilamiento de Leire, el mal habría sido sí fuerte, pero no tan importante como después con el atropello del otro tren que viene de frente. Hay muchas hipótesis, Jerónimo, y lo que decía recién Andy, días, meses por delante para tratar de determinar con precisión lo que pudo haber sucedido. Jerónimo, recién compartíamos las declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmando 3 días de luto. ¿Cómo se están manejando los hospitales de la zona? ¿Cómo es la atención? ¿Hay organización, digo, para los familiares de las personas heridas, sobre todo, no? La atención está siendo realmente ejemplar, tanto por parte del gobierno del Estado como también de los ciudadanos. Los propios ciudadanos del pueblo donde ocurrió el accidente fueron los primeros en llegar a socorrer a las víctimas, ayudaron de hecho a salir a muchas víctimas de dentro de los vagones y pudieron rescatar una serie de gente que también contaban que el espectáculo realmente era dantesco, ¿no? Hay unos reportajes, unas personas que están muy tocadas, que hablan de niños, embarazadas, gente mayor, un desastre. Y están siendo atendidos tanto en la parte médica como en la parte psicológica. Esto no es extraño aquí en España, no nos olvidemos que hace 12 años el accidente en Santiago de Compostela, que al final fue adjudicado al maquinista, bien, por entrar pasado de velocidad en una curva, había dejado ya 80 muertos. Los accidentes de trenes de alta velocidad aquí en España ya vienen sucediendo y creo que esto es una muestra de que se necesita de manera urgente y ya que los trenes por lo menos tengan cinturones de seguridad, que no los tienen. Vos imaginate un impacto a 200 kilómetros por hora, sale todo el mundo despedido. Es decir, está más gente por los que salen despedidos que por el propio accidente. Jerónimo, ¿no? Quédate, lo vamos a sumar también a Guillermo Robino, que es especialista en transporte ferroviario y está aquí con nosotros. Guillermo, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Hola, Tenés mucha información, me dice la producción. Con tu expertise y con tu experiencia, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, ante todo, mi pesar a las víctimas. Sí. Yo me especialicé en España, tengo muchos amigos y la verdad que incluso el maquinista falleció de Renfe Operadora. Que así, bueno, eso, la prioridad son las víctimas. Las hipótesis, bueno, yo quiero sacar, o sea, hay cosas que ya podemos descartar. O sea, la culpabilidad en los maquinistas, por ejemplo. Bien.
En la vía Madrid-Sevilla hay un sistema que se llama LZB, que es un sistema alemán muy fiable, muy confiable de los años 90, y todo el tiempo le está dando información al conductor y tiene un sistema de protección que evita cualquier acción errante por parte del maquinista, ¿no? O sea, la acción humana ya a esas velocidades no tendría... Es muy poca. Claro, es decir, ya no hay señales laterales para que el maquinista tiene que haber. O sea, automáticamente va haciendo las acciones y las limitaciones. Entonces, el maquinista tuvo 20 segundos, como bien decía ya este señor allá en España. Sí, eso está confirmado también desde que el tren de Grillo Operadora, Grillo es una empresa privada que opera con capitales italianos, con un tren de última tecnología, o sea, el tren es muy bueno, tenía solo 4 años de uso, la vida útil son de 35 años. Cuando descarrila, el maquinista tuvo 20 segundos, el maquinista que venía de Madrid, de Atocha, solo 20 segundos para tomar una decisión, es decir, la fatalidad la estaba viendo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué puedes hacer? Bueno, el sistema LZB que yo les comentaba tiene un sistema de emergencia que vos al apretarlo se aplica el freno de emergencia del tren y avisa al puesto de mando, donde se controla toda la circulación, que bloquee el surco, o sea, la sección de bloqueo donde circulan los trenes en ambos sentidos. Paraliza todo. Lo que pasa es que, claro, en 20 segundos no podés avisar ni alertar a nada. De manera que habrá sido terrible para ese compañero haber vivido eso, porque pobrecito habrá apretado el botón y el tren, ¿viste? Necesita unos 1800 metros a esas velocidades como para el tren detenerse. ¿Pero cómo se evitaba esa situación? No, era inevitable. Era inevitable. 20 segundos, pero esto era inevitable. Inevitable. Consideremos que un tren iba a 205 y el otro a 210 kilómetros por hora. El accidente no fue en alta velocidad, fue en alta prestación. La alta velocidad es de 250 kilómetros en adelante. Pero igual, vamos, estamos hablando de más de 200 kilómetros por hora. O sea, un impacto a esa velocidad es terrible. Si acá en 11 a 26 kilómetros por hora, imagínense, en trenes la velocidad es muy relativa, ¿no? Podemos hablar de 20 kilómetros por hora y puede haber una fatalidad. ¿Qué decía Jerónimo? Perdón que te interrumpimos desde acá. De hecho, el maquinista del Albia fue el que perdió la vida. Claro. Sí. Es verdad. El que venía de frente, el que se lleva por delante el aire que había descarrilado. Sí. Guillermo, me quiero quedar con esto que dijiste. Hay muchas hipótesis y ya podemos empezar a descartar cuáles no, mientras la investigación toma su tiempo. Y no es un dato menor de que eran trenes relativamente nuevos y que además tenían una supervisión que se hizo el 15 de enero, es decir, se hizo muy pronto antes del accidente. ¿Podemos pensar en que hubo una falla en el proceso de mantenimiento, revisión rutinaria de esos trenes que coadyuvaron a que esto pasara? Bueno, hay un tema, ¿no? Porque hay mucha política, tenemos factores comunes con España, Los cargos en los ferrocarriles, en Renfe Operadora, tanto ADIF son empresas del Estado y hay mucha política ahí de por medio. Hay quejas y varias y que van creciendo sobre incidencias en los servicios, no solo de alta velocidad, sino de cercanías y demás. Y se está hablando, ¿no?, de fallas en mantenimiento. A mí me cuesta un poco pensar eso. De hecho, recién decía de que había vibraciones en la vía y demás. Yo he hablado con maquinistas que habían pasado por ahí, no habían sentido vibraciones o ciertas cosas. ¿Vos hablaste con maquinistas españoles que pasaron por ahí cuánto antes del accidente? 2 días. 2 días antes, sí. Y no sintieron ningún tipo de vibración. No habían sentido vibraciones ni nada. Ahora bien, eso no quiere decir que un material falle de un momento a otro. De un momento al otro. Sí. Esas zonas de cambios de vía, Adamuz, es una zona a 20 kilómetros de Córdoba, es una zona que hay cambios de vía. Y que la vía sea nueva, porque también fue en mayo, ¿no?, que se había hecho la renovación. Siempre hay cosas que capaz no quedaron bien de la renovación y que puede influir o causar una falla, ¿no? O sea, no se puede fiar mucho de eso. O de que era en una recta, ¿no? El ministro Óscar Puentes, que quiero recordarle, Óscar Puentes yo lo conozco, lo entrevisté en Alemania hace poco para mi programa de TV y... O sea, fue el que dijo que Milei tomaba sustancias, no sé si se acuerdan. Sí, porque fue un conflicto. Fue un conflicto, sí, internacional. O sea, Óscar es un tipo muy controvertido, salió, bueno, al choque ahí porque los ferrocarriles están a cargo de él. Exacto. ¿No es cierto? Entonces tendrán que dar explicaciones sobre los temas de mantenimiento y demás. Porque, bueno, la falla, como decían, puede ser en la rueda, sí. O sea, tenemos que ver desde el material rodante o de la infraestructura. Ahora, en relación a lo que dice Guillermo Jerónimo desde allá, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes, digo, ¿cómo están tomando esto que decía recién acá Guillermo, de, bueno, la palabra del ministro de Transporte, ¿no? ¿Qué puede llegar a decir? Porque todo está bajo su órbita y bajo su responsabilidad, descartando prácticamente esto de que no habría sido error humano.
Sí, bueno, casualmente yo estoy ahora en Valladolid, que es la ciudad de donde es oriundo Óscar Puente, ¿bien? Óscar Puente es una persona bastante difícil de tratar a veces, ¿no? Porque realmente suele tener unos modales curiosos y se ha dirigido en un primer momento, primero dijo, después se desdijo que esto era un ataque al Partido Socialista, iba por el camino de politizar un poco el tema del accidente, pero rápidamente se dio cuenta de que hay un estado de shock generalizado acá en España. Las víctimas, como les vuelvo a repetir, están siendo atendidas psicológica y físicamente, tanto las víctimas directas del tren como sus familias. Están siendo bien arropados. España es un país que funciona a la hora de las catástrofes. Acá ha habido muchas, bien, en los últimos 10, 15, 20 años, y también están muy formados por el tema de cuando existía la banda terrorista ETA, de los atentados y demás. Entonces, los servicios para los servicios públicos y la atención al ciudadano a la hora de tener que enfrentarse a una situación tan trágica como puede ser esta del accidente del tren, están bastante bien entrenados para poder sacar las situaciones adelante y dar el arrope que realmente necesitan las familias. ¿Y cómo es la zona donde se produjo este choque de frente entre los trenes? Digo, para rescatar a las posibles víctimas que quizá puedan quedar entre los escombros, ¿no? Todavía dicen que hay, falta mover un vagón y que todavía no hay datos precisos, no hay datos claros, entonces probablemente haya gente todavía debajo del vagón, porque el problema está en los dos vagones que cuando el Alvia embiste al tren que había descarrilado, los tira hacia un lado, que a donde había un talud de 4 metros de altura y donde es un difícil acceso para poder sacarlo. Entonces estaban trabajando para quitar el último vagón y realmente no sé qué es lo que van a encontrar debajo. Ahora, Guillermo, ¿cuánto puede llegar a tardar la investigación y las pericias para poder determinar la causa? Bueno, a diferencia nuestra, en España la verdad son bastante eficientes en investigación de accidentes y sacan en poco tiempo informes aparte contundentes, muy buenos. Incluso el informe preliminar de ellos son muy buenos y después hacen acciones correctivas. Yo quiero rescatar algo sobre si el error humano o error material, porque ahí va a haber un tema mucho para investigar, porque a veces los errores humanos no son exactamente que ocurren en ese momento. Por ejemplo, una de las hipótesis que se está manejando, que se dijo, se desdijo, que es fake, que no fake, pero cada vez está tomando más impulso, es que hubo una falla en una soldadura entre rieles. Porque eso que dicen, que lo dijo Álvaro Fernández y Óscar Puente, sobre que en una recta los trenes no descarrilan, no es difícil que descarrilen, aunque es cierto, es menos probable que en una recta descarrila. El tren descarrila más en un cambio de vía o en una curva. Sí, uno pensaría eso. En una recta, pero bueno, hay que pensar que pudo haber pasado por un cambio de vía que falló y un kilómetro adelante fue lo que ocurrió. Pero ¿una soldadura mal hecha? Claro, ahí se tiene riel largo soldado y por el tema de la dilatación de vías y demás, cada tanto hay que dejar una luz y bueno, después se sueldan. La soldadura aluminotérmica hace que se unan los rieles. Es complejo, o sea, eso hay que hacerlo bien, porque si después el material falla, puede fallar después, es muy propicio a un tren descarrile, más una alta velocidad, 200 kilómetros por hora. Pero el descarrilamiento tendría que ver ahí con que esa falla en la soldadura puede afectar la circulación habitual de las ruedas por ese lugar. Claro, porque si la soldadura falla, se genera una deformación en ese sector del riel donde se hizo la rueda. ¿Pero se puede dilatar o es una cuestión de malformación? No, puede ser una mala ejecución en la soldadura. Por eso hablo de que puede haber un error humano. Es decir, porque digan, falló el riel. No al momento del choque, pero sí en la previa. Sí, Guillermo, y que el espacio se abre muchísimo para esta hipótesis, tomando en cuenta que si también hablamos de una renovación no implica comprobación bajo una prueba real. Es decir, está renovado, perfecto. Ahora, ¿va a funcionar? Bueno, claramente con este accidente tan trágico no podemos hablar de ello. Ahora, pero después, perdón, de renovación, ¿no se hace revisión o supervisación? Claro, exactamente. Por eso cuando hablamos de errores humanos, no solo la ejecución, porque después hay que controlar lo que se hace, más a esos estándares, ¿no? Que estamos hablando de estándares de seguridad muy altos. Esa es una hipótesis que se está manejando. La otra, bueno, de la rueda, porque la parte más crítica del tren y sobre todo en alta velocidad es el rozamiento que hay entre la rueda y el riel, ¿no? O sea, la banda de rozamiento de la rueda y el riel y la pestaña, que es lo que garantiza que se mantenga dentro de la vía, ¿no? Porque es la forma que tiene para mantenerse el tren y no se salga de la vía, ¿no? Ahora quiero ir con Jerónimo de nuevo, pero tenías una consulta, Andy. Sí, Guillermo, ahora tenemos que hablar de lo que son las capas de seguridad. De ahí nos gustaría que nos ilustraras a nosotros cuáles son las capas de seguridad en trenes, porque estamos hablando de que es el medio
medio de transporte más seguro del mundo, inclusive por encima de los aviones. Esto entra en debate hoy por hoy. Ya con lo que sucedió hay que cambiar ese título de si es lo más seguro realmente. Y quería que nos explicaras cuáles serían estas capas de seguridad para las que se maneja un tren que se mueve a tan alta velocidad. Bueno, primero que el medio de transporte más seguro es el ascensor, les digo. O sea, después viene la aviación, ¿no? Y después el ferrocarril. El ferrocarril, más allá de este accidente y el de Santiago Compostela de hace unos años, como decía acá Jerónimo, y tantos que tuvimos incluso acá en Argentina, sigue por estadística. O sea, no nos podemos basar por un accidente que pasó ayer, sino porque a lo largo de la historia la probabilidad y estadística hace que el ferrocarril sea un medio seguro. Y de la alta velocidad, inclusive, por la cantidad de viajeros que mueve, que así, yo insisto en que el tren es seguro, es un medio de transporte seguro, ¿no? Con todo respeto a lo que ocurrió. Después, respecto a las capas de seguridad, los estándares son muy altos en alta velocidad. Yo una vez estuve especializándome en París y estuve con el gerente de mantenimiento del Eurostar, el tren que pasa de París a Londres, ¿no? Imagínense los estándares de seguridad que tiene. Y él le hablaba de que usan, o sea, corren como un Fórmula 1. Estamos hablando de velocidades de un Fórmula 1, pero que lleva 400, 500, 1000 personas. Entonces, los estándares son muy altos. Cada tantos kilómetros se hacen las revisiones, ¿no? Que están tipificadas. Cada una de ellas están tipificadas en cuanto a la cantidad de kilometraje, son más intensas. Jerónimo, en relación a esto que decía Guillermo, que cada vez cobra más fuerza esta teoría de que una falla en la soldadura de los rieles podría haber ocasionado un desperfecto en la rueda y el posterior descarrilamiento. ¿Desde allá manejan esa misma información con esa fuerza? Porque es verdad que hubo idas y vueltas con respecto a ese dato, ¿no? Acá suelen ser bastante más cautelosos a la hora de reforzar hipótesis cuando hay tantas víctimas de por medio, ¿no? Es decir, se espera, las hipótesis claramente son analizadas muy rápido para que no corran como bulos. Hoy Internet es muy complicado, es muy difícil frenarlo. Cuando empieza a correr algo realmente fuerte, tanto aquí como allá, eso pasa en todos lados, ¿no? Pero sí, el Estado suele ser muy cauteloso y los medios de comunicación inclusive también, a la hora de afirmarse o ponerse firmemente en manos de una hipótesis, ¿no? ¿Y la renovación ferroviaria cada cuánto se suele dar en España? Digo, para hacer una comparativa también con Argentina. La renovación de los trenes. No sabría decirte, eso a lo mejor Guillermo tiene más información que yo. A ver, Guillermo, vos sabés, y además con respecto a eso. La comparación con respecto a nosotros, ¿no? No, bueno, allá, como les decía anteriormente, tanto lo que es renovación de vía, que lo maneja ADIF, una empresa del Estado, o sea, ADIF está a cargo de toda la infraestructura, o sea, lo que es desde vías, estaciones... ¿Formaciones también? No, el material rodante ya es de la operadora, o sea, el que corre los trenes, ya sea Renfe Operadora, que es del Estado, y después los privados, porque allá hay competencia, hay un sistema llamado OpenAx, donde pueden competir los operadores. O sea, el Estado es el que se hace cargo del mantenimiento de la infraestructura. Bien. ¿Está? Y lo hace dentro de todo, a pesar de que últimamente hay bastante controversia en si lo hace en el tiempo que se debería, ¿no? Después el material rodante ya, sí, ahí va la operadora, y me consta que lo hace bastante bien. He recorrido talleres de allá y la verdad que lo llevan en tiempo y forma. Jerónimo, vos sos usuario de estos trenes de alta velocidad y la pregunta es, representada en vos, a partir de la respuesta que des, ¿usarías el tren de alta velocidad a pesar de esto? ¿La gente tiene fe en el sistema o no? ¿O pone en duda? La pregunta para mí, no escuché. Para vos, sí. Pues por supuesto, de hecho lo uso. Yo tardo 1 hora en el tren de alta velocidad para ir a Madrid. La gente no solamente confía, sino que hay mucha gente que vive... El tren de alta velocidad le dio la posibilidad de poder ampliar su espectro laboral. Hay gente que vive acá en Valladolid y de hecho se va todos los días a Madrid y viene. Hay 250 kilómetros entre Valladolid y Madrid que con el tren de alta velocidad se recorren en tan solo 1 hora. Pero este accidente no pone en duda o no pone, de alguna manera, no interpela la confianza del usuario en el sistema. O sea, vos después de esto, ¿te volvés a subir a un tren de alta velocidad o no? Sí, por supuesto, y a mi hija también. Mi hija va y viene a Valladolid en tren de alta velocidad. O sea, siguen confiando en el sistema a pesar de esto. Sí, sí, sí.
Bien, bien. Sí, sería ilógico no hacerlo. Es como si se cae un avión, no me subo más a un avión. Y no, me tengo que subir. Claro, no queda mucha opción. Jerónimo, muchas gracias por tu aporte desde España y gracias también, Guillermo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos allí. Han sido muy amables. Andy, nos quedamos entonces con las declaraciones de hace minutos nada más del presidente.